Bueno. Queridos lectores, bienvenidos a un video más. Esto es Laylee Coffee and Books, yo soy Laylee y vamos a seguir leyendo Vampiros, mito y realidad de los no muertos. Este es la lectura número 6. Entonces vamos a leer media hora aquí juntitos. Donde nos quedamos, recuerda que te quedaste en la página 71 o 70, maybe marcaste en tu Goodreads la 70, también está bien. Vamos a continuar desde aquí, vamos rapidito a ver hasta dónde llegamos. Ya sé cuál es el libro que les quiero leer después de este, pero bueno, vamos a la mitad. Ahorita que terminemos les cuento cositas. Dos clásicos del vampirismo: la fluidez de la sangre, su color colorado, la flexibilidad de los miembros de los vampiros, las uñas y los cabellos que crecen normalmente y los cuerpos incorruptos son cosas que no deben sorprendernos. Esto es un extracto de un escrito de Agustín Calmet que se llama Hablando de los vampiros de Hungría y Silesia. En nuestros ya añejos archivos sobre casos de vampiros se encuentran docenas, quizás centenares, de casos de supuesto vampirismo, pero hemos escogido un par que por un clasicismo creemos que merecen ser relatados, ya que debido a su ubicación geográfica son totalmente europeos. Pueden servir de ejemplo del terror que durante 5 años se cebó sobre Europa, principalmente la central, y que en épocas relativamente modernas como el siglo XIX llevó a los dirigentes de aquellas regiones, como es el caso del obispo de Sige en Valaquia, a pedir a su príncipe, quien era Alexandre Murosi, que prohibiera entre sus súbditos el desenterramiento masivo de los muertos sin un motivo muy claro y específico. Estos casos que pasamos a relatar son un ejemplo de esta psicosis social, pero dejando claro que existieron factores que, en caso de ser reales, imponían algunas interrogantes que solo un estudio forense de los especialistas aclararía. En la aldea de Amarasti, al norte de Dolj, zona montañosa de los Cárpatos, falleció una mujer ya anciana, madre de un conocido campesino de la zona. En un principio nada sucedió hasta que, pasados unos meses, todos sus nietos, hijos de su hijo mayor, empezaron a morir misteriosamente uno detrás de otro. Tiempo más tarde fallecerían también algunos de los niños de su hijo menor. Ambos hijos empezaron a temer que su madre, mujer un tanto especial y que llevaba una vida introvertida, se hubiera convertido en Wardalak y fuera la causante de todas esas muertes. Presa del pánico y temiendo por sus mujeres y parientes aún vivos, ambos hombres se decidieron a abrir la tumba de la mujer y, tras hacerlo, cortaron su cuerpo en 2 trozos y volvieron a enterrarla. Pero curiosamente la sangría no cesó, y como las muertes seguían, los hombres decidieron, tras consultarlo con algunos amigos y vecinos, abrir la tumba por segunda vez. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que el cuerpo anteriormente mutilado estaba intacto, sin huellas de la anterior profanación? Totalmente impactados por aquel suceso, volvieron una mañana al viejo cementerio, tomaron el cadáver, lo llevaron a un bosque y lo depositaron bajo un árbol solitario. Allí, con sus afilados cuchillos, empezaron a cortarlo en pequeños trozos, extrayéndole además el corazón, del que, pese al tiempo que llevaba enterrado, manó cierta cantidad de sangre muy roja. Seguidamente lo cortaron en 4 trozos y lo quemaron en un fuego de carbón, tras lo cual mezclaron las cenizas con agua, quizá bendecida y robada o cedida por el párroco de la cercana iglesia. Dieron a beber aquella mezcla a los pocos hijos y sobrinos que les quedaban y a sus esposas. Poco después quemaron los restos del cuerpo que quedaban y sus cenizas fueron enterradas en lo más hondo de la tierra de un bosque cercano. Dicen las crónicas que tras aquella profanación del cadáver, las muertes terminaron y la familia superviviente pudo vivir tranquila. El segundo caso clásico ocurrió en las cercanías de Kuzmir, lugar en donde se dieron varias extrañas muertes en la misma familia. Las sospechas de los familiares y de los vecinos recayeron sobre un extraño anciano, vecino de la localidad, que había muerto hacía ya algunos meses. Hubo una reunión y los vecinos decidieron desenterrarlo. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando hallaron el cadáver no tendido, como ya era habitual, sino sentado, a la manera turca? Y lo que era peor, totalmente colorado, como repleto de sangre.
Aquello se interpretó como una confesión de sus crímenes, pues en su interior debía de encontrarse toda la sangre de sus víctimas. Lo más extraño de este relato es que aseguran los testigos asistentes que cuando fueron a extraer el cadáver de su tumba, éste se resistió y ofreció una respetable renuencia a ser levantado. Sin duda, fue un mal trago para todos, pero al fin pudieron sacarlo de su necrológico cobijo. En un principio intentaron cortarlo a golpes de cuchillo, pero fue imposible. Seguidamente se echó mano de una pesada hacha que al final consiguió su objetivo. Con la ayuda de dicha herramienta y después con el auxilio de una gran hoz, pudieron mutilarlo, cortarle algunos trozos del cuerpo y arrancarle el corazón y el hígado. Después de consultar con todo el grupo, decidieron quemar las vísceras y tras mezclar las cenizas con agua, darla a beber a todas las supuestas víctimas del vampiro que aún estaban con vida. Una vez hecha la ceremonia y repartido el repugnante brebaje, se volvieron a enterrar los restos del cadáver y aseguran las crónicas que terminaron las misteriosas muertes. Finalizaremos señalando que todo este tipo de sucesos no es cosa de otros tiempos, o al menos de tiempos antiguos, así tan antiguos, pues el historiador Ralph Peter Martin, antes citado, nos habla de su trabajo sobre Drácula, de una psicosis general y posterior exhumación colectiva de Bukovina, sucedida en unos años que sucedieron a la Gran Guerra, por ahí de 1914 y 1918. Vamos a pasar a la segunda parte del libro. Al fin. Este es el capítulo 3 y se llama El vampiro humano, asesinos y psicópatas. Acuérdense siempre tomar mucha agüita, es muy bueno para su salud. Si hoy no traje café ni té, hoy quise agua con mucho hielo. Y eso que el clima no está tan caluroso, de hecho, para ser el puerto, no está nada caluroso. Pero no sé, ya me acostumbré a tomar mi agua con hielito y es así de pues sí, estaba algo fresco, pero igual quiero mi agüita con hielo. El vampiro humano, asesinos y psicópatas. Me satisfacía asir a las mujeres por el cuello para chuparles la sangre, pero hasta hoy he de confesar mi ignorancia respecto a cómo está formada una mujer. De la confesión de un vampiro humano, estudiado por los doctores R.E.L. Masters y Edward Leah. Siempre, al hablar de vampiros nos referimos a seres supuestamente fallecidos, si bien sobre su existencia muy pocos son los que creen, sí que han existido, y sin duda todavía existen, seres humanos que por algún tipo de enfermedad mental, solamente por instintos asesinos, se comportan como seres vampíricos, matando, bebiendo sangre, torturando, practicando la necrofilia. Pero siempre con el denominador común de la sangre. Masters presentó en un trabajo sobre estos vampiros humanos una larga historia de asesinos que podríamos asociar con estas prácticas. Nosotros hemos querido traer a estas páginas un seleccionado grupo de gentes que saltaron a la popularidad por sus prácticas vampíricas. La obsesión por el asesinato y la sangre era común a todos ellos. Nos hemos remitido a los casos occidentales por estar más documentados, pero dejando claro que, sin duda alguna, este tipo de individuos son comunes a todas las culturas humanas. 3.1 Gilles de Rais. Este personaje nació en Francia a finales de la Edad Media. Fue un individuo especial, pues en él se daban de igual manera el héroe nacional y el malvado villano. De Rais formó a su alrededor un círculo muy restringido de personas que seguían sus prácticas vampíricas. Era inmensamente rico, además de un hombre de cultura y gran deportista y sobre todo poseedor de una gran inteligencia muy superior a la de las personas que lo rodeaban. Debido a la prematura muerte de sus padres, Gilles estuvo sometido a la influencia y tutela de su abuelo Jean de Cron, personaje sin escrúpulos y de moral repugnante, a pesar de que al saber las fechorías de su nieto, se horrorizó. Gilles de Rais triunfó seguramente lo estoy diciendo mal, pero bueno, esta persona triunfó como militar, luchando codo a codo con la popular Juana de Arco contra los ingleses durante la Guerra de los 100 años y destacó en las batallas de Orleans y más tarde en la de Patoi.
Fue tanta su fama entre la nobleza francesa que cuando el delfín de Francia fue coronado como rey, fue él precisamente el encargado de ir a buscar los santos óleos a la sagrada abadía de Saint-Rémy. Pocos meses después, y con solo 25 años de edad, era nombrado mariscal de Francia, un caso único en la historia medieval francesa. A la muerte de la doncella de Orleans, y tras un breve periodo de vida militar, de Rais se retiró de la vida pública y derrochó parte de su gran fortuna dedicándose, sin razón aparente alguna, a las más terribles actividades mágicas y vampíricas. Después de su retiro comenzaron a circular rumores sobre continuas y numerosas desapariciones de niños. En 1432, un muchacho de 12 años desapareció para siempre del pueblo de Machecoul, después de que un primo hermano de Giles pidiera a sus padres permiso para ofrecerle un trabajo. Pocos días después, un pequeño pastor de 9 años que estaba vigilando un rebaño de bueyes y al que también vieron hablar con el primo, de nombre Silé, desapareció igualmente. Algún tiempo más tarde, una mujer viuda que vivía cerca del castillo de este sujeto se lamentó de la desaparición de su hijo de 8 años. A esto se añadieron otros casos muy parecidos, y la gente asoció inmediatamente las desapariciones con el noble Galo, el cual, para calmar a la gente, les explicó que los había raptado para enviarlos como pago a los ingleses, que tenían a su hermano prisionero desde hacía tiempo. De Rais añadió que los niños estaban siendo preparados en la pérfida Albión para ser futuros pajes. Durante 5 años largos, Giles practicó con estas criaturas todo tipo de aberraciones, mezclando la sodomía, la alquimia, la magia y la hechicería en sus rituales. Cuando las desapariciones se contaron por cientos y llegaron noticias de que en el castillo se abusaba sexualmente y se desangraba a los niños, la iglesia empezó a investigar, de tal manera que no tardó en quedar bien claro el carácter necrosádico de aquel, entre comillas, héroe. Giles fue apresado y juzgado. En una de sus declaraciones dijo: contemplaba a aquellos que poseían hermosa cabeza y proporcionados miembros, para después abrir sus cuerpos con crueldad, y deleitarme a la vista de sus órganos internos, y muy a menudo, cuando los muchachos estaban ya muriendo, me sentaba sobre sus estómagos y me complacía en ver su agonía, mofándome de los infelices, después los quemaba hasta reducirlos a polvo. Se supone que en muchas ocasiones bebió su sangre aún caliente mientras abusaba de sus cuerpos, tratándose tanto de niñas como niños, si bien prefería a los varones, pues era un declarado homosexual. Al final del juicio, aseguró que él era el único culpable, pues necesitaba aquel goce sexual. Cuando subió al patíbulo, lo hizo con aparente paz espiritual y aferrándose a una fuerte fe cristiana, lo que nos indica que posiblemente sufriera una gravísima esquizofrenia. Y hay una nota a pie de página que dice: para quien quiera profundizar en las actividades de dicho sujeto, puede consultar el libro Historia de la Magia de Luis Chochot, Ediciones Martínez Roca. Algunos investigadores creen que sus hazañas bélicas y los centenares de muertes en las que intervino durante la guerra pudieron desequilibrar la que ya de por sí enfermizamente del mariscal de Francia. Este subtítulo me estaba recordando por las prácticas de ese señor al libro de El arte más íntimo de Poppy Z. Bride. Creo que ya, de hecho sí, hace muchos años hice una reseña de ese libro. No me acuerdo qué dije en la reseña, pero pues está por aquí en el canal, entonces vayan a verla, está en la carpeta de reseñas. Y bueno, el libro de Poppy Z. Bride te habla de esta persona que digamos que encuentra gozo en torturar a sus parejas, y pues la historia se centra más que nada en uno de sus chicos, ¿no? Que es con el que vamos a llevar la historia, con el que vamos a desgraciadamente conocer sus prácticas, y resulta que está basado en 2 asesinos. Yo creía que era en uno, pero no, es en 2 asesinos diferentes. Ahí les tengo el dato completo en ese video. Y también me parece que lo mencionamos a esos 2 sujetos
En los videos de asesinos seriales, que les leí el libro completo, y también viene más información, si quieren ir a verlo, ese está en la carpeta de leemos libros completos. Pueden ir a checar ahí. Y si a ustedes les interesa leer el arte más íntimo de Poppy Z. Bride, les puedo decir que lo tiene Kindle Unlimited. Si es que ustedes tienen Kindle, lo pueden descargar incluso la aplicación. Pero si está interesante, no es para estómagos sencillos, para estómagos frágiles, no es para estómagos frágiles. Y si ustedes encuentran reseñas en internet que te hacen pensar, no está tan mal el libro, esas reseñas están engañosas, no se dejen llevar por ellas. Vamos a ir al 3.2 para leer de la fabulosa Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Digo fabulosa, sé que fue una hija de su puta madre, pero fue una tipo horrorosa, ¿no? Pero vampira fabulosa, ¿no? Entonces, y muy, muy famosilla, tiene canciones y tiene libros escritos inspirados en ella. Muchas bandas han escrito canciones basadas en ella. Ghost tiene una. Y bueno, vamos a seguir leyendo. Elizabeth Bathory nació en un castillo perteneciente a la noble rama Exeter en 1561. La familia Bathory contaba entre sus miembros con personajes de gran categoría, entre los que destacaban príncipes de Transilvania, palatinos de Hungaria y hasta un rey de Polonia, hermano de Ana, la madre de Elizabeth. Con todos esos componentes, formaban una vigorosa familia protestante. Elizabeth Bathory ha pasado a la historia como una de las más crueles mujeres vampiro del último milenio. Y les pongo aquí la foto. El abuelo de Elizabeth Bathory batalló en Mohacs en el año 1562. El padre de la condesa también siguió el mismo camino en el campo de batalla y murió cuando Elizabeth era una niña de tan solo 10 años. Nota a pie de página dice: se ha especulado en numerosos libros sobre la trayectoria y vida de la familia Bathory, pero quien esto escribe ha sido testigo de que el libro original, con todos los datos originales sobre dicha familia desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII, se encuentra en una colección particular de Barcelona. Ok, continúa. La familia Bathory anhelaba la unión con la familia Nadasti, deseo bastante normal teniendo en cuenta la noble ascendencia de esta familia. Y por este motivo surgió el compromiso entre Elizabeth, que era una niña en ese momento de apenas 11 años, y Ferenc Nadasdy, uno de los señores más importantes de aquella zona. Ferenc, también conocido como el Señor de Negro o el Héroe Negro, debido, según dicen, a su físico y según aventuran otros a su bravura, luchó desde muy joven en distintas batallas y contiendas. La boda entre Ferenc y Elizabeth se celebró el 8 de mayo de 1575 en el castillo de Varano. Según algunas fuentes, hay quien dice que justo antes de contraer matrimonio, Elizabeth, quien aún no había cumplido los 15 años, tuvo una hija con un campesino, y para no hacer del acontecimiento un escándalo, público que podía afectar gravemente a su relación con Ferenc Nadasdy, fue a casa de su madre en busca de ayuda para que el embarazo no fuera evidente. Ana, la madre de Elizabeth, se marchó con su hija a uno de los castillos que la familia tenía en Transilvania, y justificó su ausencia temporal haciendo público que su hija estaba enferma y necesitaba tiempo de reposo. Más tarde, Elizabeth daría a luz a una niña que fue bautizada con el mismo nombre de su madre. La comadrona que había presenciado el parto fue enviada a Rumania con la seguridad de que tendría una acomodada vida. Todo para poder mantener lejos y en secreto la noticia de dicho nacimiento. Después del alumbramiento, Elizabeth y su madre partieron hacia Varano, lugar donde, como ya hemos nombrado antes, se iba a celebrar la boda entre Ferenc y Elizabeth. Dicho enlace, según se cuenta, fue el acontecimiento más importante en la zona durante mucho tiempo. Una vez casada, a Elizabeth se le conocen 4 hijos. El primero de ellos nacido en 1585 y el último después de 1596. Aunque hay ciertos rumores acerca de la posible existencia de otros vástagos, dicho apunte nunca ha podido ser confirmado. Cuando la sociedad húngara tuvo noticias sobre los crímenes efectuados por Elizabeth,
La gente se quedó terriblemente impactada hasta llegar a tal extremo que el rey en ese momento, Matías II, tuvo que prohibir hablar en público de dicho tema. A causa de la ocultación de dichos sucesos, no sería hasta casi 2 siglos más tarde cuando se empezarían a divulgar los crímenes de la condesa. El escritor Michael Wagner publicó en 1796 un libro que hablaba sobre la vida de Herzebet, en el cual no faltarían comentarios sobre los asesinatos cometidos. Aún así, se sabe que un siglo antes de la publicación de este libro se encontraron algunas copias de documentos que hacían referencia a los juicios originales. Tiempo más tarde, y fruto de la falta de documentación, muchos escritores exagerarían historias sobre el personaje y sobre los acontecimientos en los que estuvo envuelta. A pesar de la cantidad de fuentes escritas que nos hablan sobre Herzebet Báthory y los motivos que la llevaron a cometer sus crueles asesinatos, es muy posible que nunca se llegue a una conclusión que nos aclare por qué lo hizo, ya que las leyendas que nos lo cuentan son diversas y muy distintas. Podríamos explicar, por ejemplo, que según una de tantas versiones que hay, la pasión que Herzebet tenía por la sangre empezó un día mientras sus doncellas la peinaban, y una de ellas accidentalmente hizo un pequeño destrozo sobre la condesa, la cual automáticamente golpeó la cara de la joven, haciéndole sangrar. Dicha sangre salpicó una parte del cuerpo de Herzebet, y aunque sus sirvientes fueron inmediatamente a limpiarla, ya había coagulado. Cuando la limpiaron, Herzebet se quedó agradablemente sorprendida al ver que, en el lugar donde se había vertido la sangre de la doncella, la piel de la condesa había cogido un aspecto saludable y magnífico. A partir de esta versión surgen algunas otras bastante semejantes a esta, pero con pequeñas variaciones, aunque siempre teniendo en común la sorpresa de Herzebet ante la perfección de la piel bañada en sangre. La diversidad de historias y versiones sobre esta mujer ha llegado a tal punto que algunas, las más descabelladas, llegan a vincular a Herzebet Báthory con la magia negra. Muchas de estas versiones, añaden, en algunos casos, el dato de que en una de las muchas batallas en las que luchó su marido, Ferenc Nadasdy, la condesa aprovechó para escaparse con un misterioso caballero de negra indumentaria, cara blanca y dientes afilados. Al regreso de dicha fuga, Herzebet aparecería con un talante salvaje que le haría disfrutar con la tortura de sus doncellas. Las doncellas claramente siempre fueron mujeres. Por lo que se cuenta, parece que Ferenc llegó a enterarse de los sucesos que tenían lugar en el castillo y se quejó de la conducta de su mujer. Si bien estas demandas, por desgracia, no lograrían corregir el comportamiento de la condesa. En el libro Los hijos de Lucifer, escrito por Jean-Paul Bourre, se narra cómo Herzebet recibió el nombre de Lilith. Cuando fue iniciada en el mundo de la brujería por manos de su maestro y también amante Torbes, se dice que ésta desposó con Satán, y fue a partir de ese momento cuando Lilith aprendió todo tipo de rituales de magia negra. Torbes hizo ingresar a Herzebet en la sociedad secreta de la que era miembro, llamada el Pájaro Negro, y juntos y con la compañía de miembros del servicio de la condesa asistían regularmente a los sabbats que la sociedad realizaba. Según explican, Herzebet llegó a tal extremo de fanatismo por los rituales que tras la muerte de su esposo echó de su castillo a los servidores del difunto y hasta a su propia madre con el fin de tener el castillo para ella sola y poder realizar así, con mayor comodidad, todo tipo de rituales en los que Torbes la había introducido. Tras detallar todos los crímenes que Herzebet cometió, las torturas más habituales que empleó y los supuestos motivos que le empujaron a hacerlo, no podemos dejar de hacer referencia a las herramientas con las cuales atormentaba a sus víctimas, esos enseres con los cuales disfrutaba matando. Entre los juguetes más usados por Herzebet, encontramos una jaula metálica de forma cilíndrica y un artilugio conocido como la doncella de hierro. El primer instrumento consistía ni más ni menos que en una jaula compuesta por varias láminas de hierro sujetados por unos aros. Dentro de dicha jaula se encontraban dichos acerados, los cuales daban la característica de letal a dicho artilugio. Habitualmente, Herzebet acostumbraba a meter sirvientas desnudas dentro de la jaula, que no tenían modo alguno de defenderse. Cuando se encontraban dentro,
Una polea se encargaba de subir la jaula hasta la altura considerable. Una vez arriba, con un hierro ardiendo, se agredía a la muchacha, la cual, al retroceder para intentar escapar del instrumento candente, se clavaba las púas situadas dentro de la jaula y se iba desangrando lentamente hasta la muerte. Mientras el macabro acto tenía lugar, la condesa estaba situada en una silla justo debajo de la jaula elevada, de manera que la sangre caía encima de Hersebet, que parecía disfrutar enormemente con tan desagradable entretenimiento. El terrible objeto llamado la doncella de hierro era uno de los preferidos por la condesa. Su aspecto exterior era, como su nombre indica, el de una dama, una joven dama desnuda con unas facciones faciales bastante llamativas y con bastantes detalles. Su tamaño era considerable, bastante mayor al de un cuerpo humano, y en el interior de este artilugio se encontraban escondidos unos puñales extremadamente afilados. El mecanismo del utensilio era bastante complejo. Se activaba a través de una piedra que colgaba del collar que la doncella de hierro lucía en su cuello. Cuando el mecanismo era activado, dos planchas rectangulares de un tamaño importante se desplazaban hacia los lados. Los brazos de la dama se elevaban y abrazaban a la víctima sin que ésta pudiera escapar, mientras que los 5 puñales situados dentro de la dama salían lentamente del torso hasta atravesar por completo todo el mecanismo, provocando así la muerte de la víctima, en su mayoría sirvientas de la condesa. Sobre la trayectoria de la sangre vertida por las doncellas torturadas hay dos posibles explicaciones. Una de ellas supone que la sangre era recogida por un recipiente que se encargaba de mantenerla a alta temperatura para que después fuera vertida sobre Hersebet. En la otra se expone que la sangre era conducida desde la doncella de hierro hasta una bañera o similar a través de unos pequeños conductos. La verdad, la segunda posibilidad me suena como que más lógica. Así como que es más fácil solo conducirla que guardarla y mantenerla a la misma temperatura, y más en aquellos tiempos, ¿no? Pero bueno. Después de haber hecho referencia a algunas de las muchas torturas de Hersebet Báthory, después de haber hecho referencia a algunas de las muchas torturas que Hersebet Báthory hizo y del breve resumen de su vida, solo nos falta comentar la manera en que la condesa fue descubierta y conducida hasta su muerte. Al igual que ha ocurrido a lo largo de los temas tratados en todo el capítulo, no hay ninguna versión oficial que haga una referencia exacta a cómo la condesa fue descubierta como una asesina, y una vez más encontramos una serie de relatos distintos que nos cuentan de manera diferente cómo fueron descubiertos los crímenes realizados por Hersebet. Las versiones son tantas y tan dispersas que nos sería imposible comentarlas una a una, pero sí haremos referencia de las principales, pues casi todas mantienen en común que una superviviente a las torturas de la condesa consiguió escapar y poder dar su testimonio y hacer saber a todo el mundo que Hersebet Báthory era, en realidad, una asesina. Además de esta versión que nos dice que una de las víctimas consiguió huir, aunque no se sabe cómo, y denunciar lo sucedido, encontramos también en algunos casos autores que nos hablan de que los cadáveres de las víctimas fueron descubiertos por lobos. Otros, en cambio, sostienen que Hersebet ordenaba echar los cuerpos de las desgraciadas doncellas torturadas tras la muralla de su castillo en esos cánidos para que ellos se encargaran de eliminar su rastro. En una ocasión, un grupo de campesinos encontraron los cuerpos mortales antes de que los lobos acabaran con ellos y pudieron así denunciar los hechos. Otra opinión bastante generalizada es la de que fue el rey Matías II quien, impulsado por el testimonio de una doncella que había conseguido escapar de las torturas de Hersebet, acudió al castillo Báthory, donde encontró pruebas más que evidentes de los asesinatos cometidos por la condesa. Entre ellas, una libreta en la que se encontraban escritos los nombres de sus víctimas, 650 aproximadamente. En enero de 1611 se realizó el juicio contra Hersebet Báthory, que no asistió a dicho proceso, y 4 cómplices acusados de cooperar en las torturas y asesinatos cometidos por la condesa. Tras el juicio, se desvelaron los verdaderos nombres de cada uno de los colaboradores, que fueron condenados a ser ejecutados ese mismo año. La vida de Hersebet Báthory fue perdonada, ya que su procedencia de buena familia no le permitía ser tratada como el resto de los culpables, impidiendo que fuera condenada a una muerte violenta. La condesa fue castigada con emparedamiento
y para dicha sentencia escogió una de las torres de su castillo, donde en unas condiciones mínimas vivió encerrada durante 3 años, hasta que falleció en agosto de 1614. Los motivos de la sentencia se dieron a conocer el año 1908, y en ella se exponía que Elizabeth Bathory había sido condenada por haber matado a 610 jóvenes, aunque hay algunas especulaciones acerca de que el número de víctimas en realidad, como les comentaba, era 650. Y bueno, pues les leo otro pedacito. Bueno, les leo el Sargento de la Muerte y ya estufas por hoy, ¿sale? A ver, déjame ver. Sí, les leo el Sargento de la Muerte. 3.3. El Sargento Muerte. Uno de los casos más claros de vampiro humano es el referente del Sargento Bertrand, al que todos conocieron en su país natal, Francia, como el vampiro. Durante meses, todos los cementerios de París y sus alrededores fueron escenario de una espantosa ola de violencia, profanaciones de tumbas y sepulcros, violación de cadáveres, cuyos restos eran desperdigados por el suelo, cadáveres recientes que presentaban huellas de mutilaciones y quizá de violaciones. El pánico afectaba a todos los parisinos. Ante tales acontecimientos, se abrió una investigación el 10 de julio de 1849. Se pusieron guardias especiales en los cementerios, pero el vampiro cambiaba con ligereza de lugar de acción, por lo que las autoridades no podían apresarlo. En una ocasión pudieron verlo y apreciaron que vestía un uniforme militar. En otras ocasiones, tras una fugaz persecución, encontraron restos de ropa castrenses, y por fin, en una de las redadas cerca del cementerio de Montparnasse, pudieron dispararle, aunque solo lo hirieron. Se pudieron observar restos de sangre, lo que bien podía ser una ayuda para la policía, y al día siguiente un grupo de soldados del 74 regimiento avisaron a la policía parisina de que uno de sus compañeros de armas había ingresado en el hospital herido de bala. Bertrand fue detenido y confesó que sentía tendencias necrofílicas y que solo destruía los cadáveres de varones porque se enojaba al no encontrar cuerpos de mujeres y poder así satisfacer sus repugnantes tendencias. Curiosamente, este individuo solo fue condenado a 12 meses de prisión. Ya nada más aquí para acabar, porque se me acabó el espacio. Durante su encierro, escribió algunas cartas en las que explicaba su necesidad de trabajar con cadáveres y aseguró que después de cada violación entraba en coma. Algo muy parecido le sucedía a su paisano Gilles de Rais. Hoy nos quedamos en la página 88. Ya vamos hasta acá. Ya es bastante, oigan, esto ya es la mitad del libro. Logramos la mitad del libro, maravilloso. Anótalo en tu Goodreads si es que lo estás anotando en algún lado. Muchas gracias por acompañarnos. Y recuerda, esto es como si fueras a la casa de una amiga a que yo te lea un libro. Entonces, ya vamos en el 88, ya vamos en la mitad. Ya les subí el Substack de la primera parte del mes y el segundo se lo subo el 15. Y nada, los quiero mucho, les dejo redes sociales y todo en la cajita de descripción. Lean mucho y si me quieren recomendar otro libro, adelante. Y si quieren que leamos otro en algún otro momento, ya saben, me lo pueden poner ahí abajo y yo pues lo anoto, y si lo tengo, con muchísimo gusto, que de todas formas ya sé cuáles voy a leer después de este. Besitos y bye bye.